Pensando el coronavirus, con Jorge Fontevecchia. Un diálogo a fondo con el economista José Luis Espert. Estamos con José Luis Espert, que escribió una columna muy interesante este fin de semana en la revista Noticias, poniendo la vieja frase de la campaña norteamericana presidencial "la economía estúpido", varias veces usada, y que esta vez él la utiliza para definir la situación que está viviendo la Argentina en la falsa dicotomía entre salud y economía. ¿Cómo es, José Luis, la dicotomía? ¿Es una falacia? ¿En qué se basa? ¿Cuál es tu visión sobre el tema? Mira, afortunadamente para nosotros, para la Argentina, dentro de esta desgracia que es la pandemia, muchos meses antes de que llegara a la Argentina el coronavirus ya empezó a afectar al resto del mundo. Así que, por lo tanto, cuando el coronavirus llegó a la Argentina, y de hecho todavía no lo ha hecho con la violencia con la cual podría llegar a ocurrir cuando venga el invierno, ya había, insisto, bastante experiencia de cómo se atacaba en los países. Y lo que uno veía en los países era que todos tenían la misma obsesión, el mismo cuidado, la misma intensidad en la salud que en la economía, porque es obvio que una pandemia, como va a tener algo de cuarentena, para cuidar la salud, para evitar los contagios, la cuarentena te destruye la economía. Por lo tanto, inmediatamente los gobiernos, todos pensaron en paquetes de medidas de salvataje del sector privado, que es el que se había afectado como consecuencia de las cuarentenas, que todos los países, insisto, en mayor o menor medida, las han tenido y las tienen. Por eso, viendo que el mundo que progresa, que está luchando, yo diría en general con bastante éxito contra el coronavirus, ha puesto en un pie de igualdad en la preocupación de las políticas de sanidad y de economía a la economía, siempre me resultó muy loco, muy tirado a los pelos, hasta trastocado, plantear una dicotomía como la planteó el presidente en su momento, hablando de miserables, refiriéndose a los empresarios que despedían gente, o hablando de no me van a correr con la economía a mí, como si fuera una chicana, ¿no? Cuando la economía ahora le está corriendo y por eso están a las apuradas tomando un montón de medidas, dando la razón a lo que planteábamos, la preocupación inicial de subestimar tanto las terribles consecuencias económicas de la pandemia y las cuarentenas, ¿no? José Luis, en la misma edición de Noticias en la que está tu columna, hay una serie de gráficos y estadísticas hechas por el ingeniero Huergo con distintas proyecciones de cuánto podría caer el Producto Bruto argentino dependiendo cuánto dure la cuarentena. Él simula que si terminara el 26 de abril, la fecha originalmente prevista, y que nadie cree que vaya a ser esa la última fecha, sino que se va a extender, la economía caería cerca del 7%, 6,8% en el año. Si durase hasta el 17 de mayo, o sea 9 semanas, 8,3%. Y él estima que lo más probable es que dure hasta el 14 de junio y que sea una caída del 10,2% del producto, estimando que cada semana cuesta alrededor del 0,5% del Producto Bruto. Las estimaciones que vos tenés para tus clientes dan más o menos cifras parecidas de que la caída del Producto Bruto de la Argentina va a ser este año, se puede acercar a 2 dígitos. Sí, me parece un pronóstico muy razonable, te diría que sí. ¿Eso sería como 2002? Sí, estaríamos en el orden de 2002. Sí, la caída, yo te diría que el piso de caída que tengo en mente es la del 2002, ahí alrededor del 11%. Sí. De hecho, a ver, cuidado con estos números anuales, ¿no? Que tienen mucho de cuestión estadística, más allá de lo robusto de la economía. A ver, ese número de 10-11% que puede caer el promedio de los 12 meses de 2020 contra el promedio del PBI de 2019, esconde que a lo mejor en el trimestre en el cual estamos ahora, el segundo trimestre de 2020, el segundo trimestre va abril, mayo, junio, este trimestre que estamos transitando, a lo mejor tenés una caída del PBI de entre 15 y 20%. Claro, y que al mismo tiempo hacia el final del año se va recuperando progresivamente. Sí, o que deja de caer tanto, pero yo te diría que la caída del PBI, hablando solo de la caída, yo no creo que vaya a ocurrir todo lo que ocurrió
en 2001-2002, y lo deseo también que no ocurra, por Dios. Pero la caída del PBI yo creo que puede llegar a ser superior a la del 2002. El 2002 fue que cayó casi 11%. ¿Y qué diferencias encontrás entre esta situación y la del 2002? Bueno, parado hoy, todo esto es muy dinámico, ¿no? Todo esto es muy dinámico. Pero hoy veo la descomposición política que había en el proceso 2001-2002. Recordemos que tuvimos creo que 6 presidentes en un trimestre nosotros ahí en el verano 2002, ¿no? Sí, señor. Y 5 en 11 días. No veo un gobierno con deseos de robarle los depósitos a la gente, como ocurrió en 2002. No veo, bueno, ya están todos los contratos estatizados, con las privatizadas. No veo esas condiciones de una evaporación política, no lo veo todavía. Sí, puede haber una desestabilización macroeconómica este año importante, puede haberla. No lo estoy pronosticando, pero simplemente para poner todo sobre la mesa. Eso va a depender mucho de muchas decisiones, de qué se hace con la deuda, qué propuesta hacia adelante Argentina hacia el mundo, aún en el medio de la cuarentena. El déficit fiscal al cual vamos, el financiamiento de ese déficit fiscal. José Luis, ¿y qué sería para la audiencia que no es experta en economía una desestabilización económica? ¿Una hiperinflación? ¿Un rompimiento de contratos? Ya que estábamos hablando de números, así como en el año la actividad económica va a caer a piso 2 y hoy está cayendo entre 15 y 20%, el déficit fiscal de este año tranquilamente, mejor dicho, el déficit fiscal con el cual podemos estar armándolo ahora en este segundo trimestre anualizado puede estar en 10 puntos el producto. 10 puntos el producto es un déficit fiscal que está entre los más altos del último medio siglo. 1975 puede ser, que tendríamos que encontrarnos. Sí, si uno hiciera una medida homogénea del déficit, homogénea digo porque hay que corregir el déficit por la evolución de los intereses reales, pero si uno hiciera una medida homogénea te diría, estaríamos arriba del 75. Y digo el 75 porque fue ahí cuando hubo hiperinflación. Sí, el 75 yo te diría ahí arranca un periodo donde Argentina prácticamente ha perdido, no llegamos todavía a medio siglo, pero andamos cerca, ha perdido más de 40 años de su vida económica, ¿no? por el deterioro que hemos tenido. Pero sí podríamos tener un déficit similar o superior a los peores momentos de la historia argentina, y ahí es crítico cómo lo financiemos, ¿no? Esos 10 puntos del producto. 10 puntos del producto es un déficit que debería ser financiado con algo de reservas, algo de deuda y algo de emisión monetaria. Nunca cargar las tintas sobre ninguna de las 3 solas, porque es ahí donde le tengo el miedo a la desestabilización, ¿no? Cuando yo hablo de el miedo a una desestabilización, hablo de que nos quedemos con muy pocas balas para financiar el mega déficit fiscal al cual vamos, por el derrumbe en la recaudación, por el derrumbe en la actividad y el aumento del gasto público, donde el grueso va a ser el salvataje que el gobierno está insinuando, para mí correctamente ahora, del sector privado que se funde por la cuarentena, ¿no? Entonces, el riesgo de desestabilización sería cargar las tintas sobre o el uso de reservas o la emisión monetaria. Por eso para mí es importante que Argentina no entre en default con la deuda. A ver, yo creo que una pandemia hay que analizarla solo con sentido común, cero ideología, puro sentido común hay que usar. Acá no importa si sos liberal, keynesiano, socialista, comunista, tenés que usar la cabeza. Y usar la cabeza significa una cuarentena como la decidida por Argentina, todo el mundo encerrado, sin trabajar, obviamente te derrumba la actividad económica. El derrumbe en la actividad económica te provoca un derrumbe en la recaudación. Nadie puede ni debe pagar impuestos, dicho sea de paso. Y además te provoca un aumento del déficit por el lado del gasto público. El gasto público está explotando para salvar al sector privado, correctamente para mí. Pero bueno, eso te tiene que hacer tomar muchas medidas para que ese déficit fiscal no aumente tanto y al mismo tiempo el déficit que te quede sea financiable
Para que no te aumente tanto, yo te diría, habría que tomar medidas de baja de gasto público en el medio de la cuarentena, sí. Sí, yo creo que la parte del Estado que está cerrada, sin prestar servicios, no debería cobrar el 100% de los salarios, esa parte del sector público. Porque aparte la gente no está pagando impuestos. Por eso creo que hay que minimizar el déficit. Y el financiamiento del déficit creo que como va a ser tan grande, como de 10 puntos el producto, 10 puntos el producto es más que una base monetaria entera. Hoy, sería importante no emitir por el equivalente a 10 puntos el producto, sino colocar algo de deuda, algo de reservas y algo de emisión monetaria. Si usáramos una sola fuente, donde yo veo algún riesgo de desestabilización macroeconómica, es decir, de un salto muy fuerte en el nivel de precios que te provoque otro round de deterioro porque te va a aumentar la pobreza, ¿no? No hablo de hiperinflación, no digo que no venga una hiperinflación, pero eso te diría que es el escenario menos probable, pero desestabilización macroeconómica nosotros tuvimos, a ver, para ponerle nombre y apellido, en los anales de la historia de las hiperinflaciones en el mundo, el único periodo de Argentina que se reconoce hiperinflacionario es el periodo 89-90. No se reconoce hiperinflación fuera de eso, insisto, en lo que es la bitácora de las hiperinflaciones a nivel mundial. Por lo tanto, yo digo, una hiperinflación, no sé, no me da la cabeza para pronosticarla, pero sí, si eventualmente se cargara demasiado las tintas sobre la emisión, podríamos tener un salto muy fuerte en el nivel de precio y terminar con una inflación muy alta en el 2020. Por eso digo que sería importante tener abierto todos los canales de financiamiento posible, además de la emisión, la deuda. O sea, el 2002 y el 75 no están considerados hiperinflación, sería desestabilización económica. No, los únicos 2 años que para los anales de la historia de las hiperinflaciones, las mentes más autorizadas para hablar de esos temas, se han dedicado toda la vida a mirar hiperinflaciones, es el periodo 89-90, donde la inflación promedio de 4% la tuvimos, 4 o 5% la tuvimos por día la inflación era 4 o 5% en el medio de la hiper, ¿no? Estamos a años luz de eso, obviamente. No es fácil llegar a una hiperinflación, ¿no? Los argentinos, alegremente hablamos de que somos Suiza cuando nos va bien, y cuando nos va mal vamos a la hiper, al robo de los depósitos, así muy rápidamente. Y llegar a una hiper no es fácil, es mucho más difícil de lo que se piensa. Otra cosa es que podás tener un salto en el nivel de precios muy fuerte, detrás del cual haya alguna indexación de salarios y te vas a tasas de inflación de 3 dígitos a lo mejor en régimen, ¿no? Pero una hiper es difícil, no es fácil. Y respecto del rompimiento de los contratos, por ejemplo, la persona que no puede pagar el alquiler, me refiero no a aquellas cosas que tienen que ver con los impuestos, los servicios públicos que el Estado pueda llegar a hacerse cargo. Las transacciones entre privados, ¿imaginás una situación en la que haya algo parecido al 2002, aunque no sea por un cambio de régimen monetario, sino por que directamente no se puede producir? Los alquileres es el mejor ejemplo. Sí, eso, a ver, te lo pongo en términos macro y después voy al tema puntual de un contrato como el de alquiler. Acá vos tenés en quiebra el sector privado, lo tenés en quiebra, tiende a quebrar, porque está todo el mundo cumpliendo la cuarentena, ¿no? Entonces, para evitar una quiebra del sector privado, el Estado ahora afortunadamente está tomando nota tarde, pero bueno, vale tarde que nunca, hay que ver si se implementa, está tomando nota de eso y se está empezando a hacer cargo de parte de los salarios del sector privado, está empezando a dar subsidio a autónomos y a monotributistas, así que por lo tanto, la situación de los contratos en el sector privado, con estas medidas del gobierno y con muchas más que deberían tomarse, a lo mejor con el menos riesgo de romperse totalmente, pero sin duda que reformulación de todos los contratos de alquiler, todos los contratos se van a reformular, indefectiblemente. La emisión del gobierno, o el poner plata del gobierno, que a la larga va a terminar siendo mucho emisión monetaria, lo que va a servir es para que se rompa de manera abrupta y total la cadena de pagos, pero alguna quiebra va a haber, seguro. Por eso yo creo que, entre muchas otras medidas que el gobierno debería tomar, es una reformulación de la ley de quiebras parecida a lo que es el Chapter 11 en Estados Unidos. Para que vos citaste en tu columna.
Claro, que mientras se sustancia el concurso, la empresa siga funcionando normalmente. Y la otra cosa muy importante, que yo también la puse en la columna para noticias, es que las leyes de contrato de trabajo, todas las leyes del trabajo actuales, la ley de contrato de trabajo, la ley de indemnizaciones por despido, la ley de convenciones colectivas, todo el conjunto de leyes, toda la arquitectura laboral legal de Argentina se suspenda hasta fin de año y que se permita la negociación totalmente descentralizada y sin límite de libertad entre trabajadores y empresas para que se firme el contrato de trabajo que se pueda sostener en el medio de una cuarentena y cuidado. La etapa posterior a la cuarentena va a ser dramática también, porque no es que las empresas van a empezar a producir de golpe a tope. Yo creo que habría que darle mucha flexibilidad al sistema para que no se rompa, para evitar rupturas, para evitar quiebras. Acá al norte debería ser evitar quiebras para evitar una explosión de la tasa de desempleo. ¿Cómo imaginas esa salida? Al menos transitoriamente, de mucha flexibilidad al sistema. ¿Y cómo imaginas esa salida progresiva? No me lo imagino todavía, la verdad no me lo imagino. Creo que hay que tomar infinidad de medidas para evitar que esto empeore. Yo veo tan lejos todavía la recuperación y la salida, y la recuperación, que tengo la cabeza y la energía puesta en solo el corto ver plazo. cómo podemos hacer para evitar que el daño que ya produjo el gobierno por haber subestimado, por no haber puesto en un pie de igualdad a la economía con la salud, vamos a un daño muy importante. Todavía no lo estamos, ni siquiera empezamos a verlo el daño. Recién ahora comienza esto. A ver, cuando vos decís que no puso en igual medida la salud y la economía y el daño que produjo en la economía, ¿qué debería haber hecho antes? Bueno, muchas de las cosas que está haciendo ahora desde el primer día. A ver, si vamos a hacer una suerte de reset o rectificación de lo que yo creo que estuvo mal hecho y debería haberse hecho de nuevo, primero, tuvimos un ministro de Salud que desestimó la posibilidad de coronavirus en Argentina. Obviamente, detrás de ese diagnóstico me parece que viene todo lo demás, ¿no? Subestimaste el problema del coronavirus, ergo no te preocupaste por comprar millones de test, millones de respiradores. Todo eso tiene que ver con la salud, ¿no? Y con respecto a la economía. Está bien, pero digo, porque, a ver, para mí todo tiene que ver con todo, ¿no? Si hubieras arrancado temprano con eso, hubieras dicho, bueno, como vamos a cuarentenar, vamos a destruir la economía, empecemos a tomar muchas de estas medidas se están tomando ahora, y yo creo que hay que hacer más todavía. A ver, perdón, José Luis, a ver si lo puedo sintetizar. Vos decís que esto de, por ejemplo, pagar los salarios, ayudar a las empresas para que paguen los salarios, en lugar de ser para los salarios del mes de abril, que se pagan el 1 de mayo, tendrían que haber sido para los salarios de marzo, que se pagaban el 1 de abril, y que allí se destruyeron una cantidad de empresas. A lo mejor el primer 10% de las empresas que murieron ya murieron allí. Exactamente. La otra, esto además debería ser una política permanente, pero no solo mientras dure la cuarentena, sino durante gran parte del resto del año. Acá tiene que haber baja de impuestos también. Por ejemplo, impuestos a las ganancias. Las empresas se están comiendo la ganancia del año pasado para financiar mínimamente su estructura ahora. Entonces, las empresas no van a poder pagar, las personas tampoco van a poder pagar las alícuotas de ganancia que están en las tablas de hoy, ¿no? O sea, por poner un número, si la tasa alícuota máxima es 35, va a tener que bajarla a 10 o a 15 como mucho. Otra cosa, postergación del pago de aportes patronales, no. Vos tenés que dar jubileo de aportes patronales, porque la empresa no ha facturado, el monotributista no facturó para pagar sus aportes. Por eso es tan importante poner sobre la mesa el ajuste del gasto público, que al menos transitoriamente tiene que hacerse en el medio de la cuarentena de la parte del Estado que está cerrada, para que el déficit no aumente tanto. La otra cosa importantísima para mí, insisto, esto de permitirle a las empresas negociar condiciones salariales y de jornada de trabajo absolutamente excepcionales en el medio de la emergencia. A ver si interpreto. Vos lo que decís es que aquellas personas que no están cumpliendo funciones, su salario esté reducido. ¿Y eso es para los empleados públicos o también decís para los privados?
No, bueno, los privados, eso está ocurriendo de hecho, y va a ocurrir de hecho. Para los privados lo que yo digo es suspendamos las leyes laborales actuales hasta fin de año para que las empresas negocien con sus trabajadores las condiciones salariales y de jornada de trabajo que se pueda. Eso es lo que habías dicho antes. Entonces, Sí, eso para el sector privado. Para el sector público lo que yo digo es, dado que el déficit fiscal va a explotar producto del derrumbe en la recaudación, producto de la caída en la actividad y de la suba del gasto público para salvar de la quiebra del sector privado, tratar de salvarlo, como el déficit tiende a explotar por esas dos razones, vos tenés que tener algún instrumento para que no suba tanto el déficit. Entonces digo, los salarios de los empleados públicos y los funcionarios también, si querés damos a discusión con el tema este de Fernández y la demagogia, los salarios de aquellas partes del Estado que están cerradas en el medio de la cuarentena, que no cobran el 100% del salario. entiendo. Ahora déjame ir por este lado. A ver, como la Argentina en el 2002 no tenía paritarias, el aumento de la inflación, que creo recordar fue 40%, licuó en ese porcentaje los salarios. Un país que no tiene inflación, evidentemente la única forma de la reducción es a partir de la reducción nominal. En un país como la Argentina, que hay una inflación muy alta, no se produce naturalmente por la no existencia de paritarias, o sea que probablemente lo que pueda suceder es que las paritarias en este contexto pasen a tener un resultado negativo respecto a la inflación y eso sea lo mismo que bajar los sueldos nominalmente. No, bueno, a mí me parece que hay que evitar que las correcciones de índole real... A ver, acá vos necesitas una corrección real de los salarios públicos porque la economía real se te está cayendo, va a caer 11% la actividad como mínimo. Entonces vos necesitas una reducción real, transitoria o no, del tamaño del Estado, del peso del Estado en la economía. Es cierto que vos lo podés lograr con baja de salarios nominales o con inflación a la misma baja real. El problema es que la inflación te va a generar un problema ulterior, que es cómo le va a afectar el salto del nivel de precios si vos no haces el ajuste nominal a, por ejemplo, la población de bajos ingresos. Yo creo que te va a explotar no 10 puntos la pobreza si tenés un salto muy violento a nivel de precios. Te puedes ir a niveles de pobreza que te van a generar un problema ulterior. ¿Cómo haces para financiar mayores planes sociales porque te explotó la cantidad de pobres, ¿no? Y además un salto en el nivel de precios en una economía como la Argentina, adicta a la inflación, te pone en un régimen de inflación del cual es difícil bajar, después es difícil volver. Y esa es la diferencia con el 2002, porque en el 2002, ya en el último trimestre, y me parece que en el tercer trimestre del 2002, empezó a haber una recuperación económica, o sea, fue un 11% de caída muy concentrada, y por lo que vos acá estás empezando a proyectar, esta recesión va a durar bastante tiempo. Sí, yo ahí diría, bueno, como en economía todo tiene que ver con todo, no es solamente una sola cosa que importa, ¿no? Pero ahí yo te diría, el comienzo de la recuperación económica argentina, que arranca ahí en la segunda parte del 2002, obedece a bastantes factores. Algunos políticos, otros estrictamente económicos. Entre los políticos yo nombraría un Duhalde que se puso firme con su presidente del Banco Central, que dijo acá no se emite más dinero. Que caiga el banco que tenga que caer, pero acá no se emite más. Más allá de los deméritos que la dupla Piñanelli y Duhalde tuvo porque le robaron los depósitos a la gente, ¿no? En la primera parte del año. Pero es justo decir también que si Argentina no solo no fue a la hiper, sino que comenzó a recuperarse en la segunda parte de 2002, fue porque Piñanelli y Duhalde decidieron, nos clavamos en la emisión monetaria que no se emite más. Eso desinfló las expectativas inflacionarias, pinchó el valor del dólar, te verá que el dólar nominal cayó en la segunda parte del año. Uh-huh. Ese es un factor. Se evitó la hiper cuando las expectativas venían, aquí íbamos a la hiper. El haber frustrado una expectativa tan negativa sirvió para cambiar la expectativa de negativa a positiva. Un segundo hecho, no menor, es que Eduardo descomprime políticamente mucho la situación al decir, bueno, vamos a elecciones, ¿no? Ahí después de los sucesos de Puente Pueyrredón, ¿te acordás? Perfectamente. Tercer hecho muy importante también,
luego de la política expansionista en materia monetaria de la Reserva Federal durante todo 2001, el dólar empezó a caer muy fuerte como moneda en el mundo y empezó una recuperación muy fuerte de todos los commodities nuestros, ¿no? Por eso es que en 2003 las retenciones que había puesto Dualde en 2002 y no recaudaron nada en 2002, en 2003 las retenciones se convirtieron en un instrumento muy importante para la mejora fiscal del gobierno de Néstor 2003-2004, ¿no? Yo marcaría esos tres hechos que hoy no lo veo presente, por eso creo que la salida va a ser mucho más complicada. Ahora, por eso no me atrevo a pensar la salida, sino que estoy muy concentrado en el hoy, ¿no? Ahora, déjame empujarte un poquito, por lo menos a pensarlo juntos. Tu tesis doctoral era sobre política comercial y salarios reales. Sí. Uno de los elementos que tuvo el 2002 es que arrancó, ponele, con más de 20% de desempleo y llevó a la Argentina en 2 años a menos de 10, pero los salarios en dólares bajaron sensiblemente. Sí. De una manera muy, podríamos decir, una vulgata, se podría decir que Dualde le bajó los sueldos a todo el mundo, pero empleó el doble de gente. ¿Cómo imaginás que va a quedar la relación salarios-producción después del coronavirus? Porque se me ocurre que obviamente va a haber una pérdida de salario real por un aumento de la inflación por arriba de los aumentos de salarios nominales. Y que bueno, ¿qué va a producir eso? ¿Producirá un efecto de producción, de aumento de la producción por aumento de competitividad como fue en el año 2002? ¿O por el contrario, la reducción de los salarios al no emplear más gente va a terminar siendo una espiral recesiva porque la gente va a poder consumir menos? No, yo te diría, la caída de salarios reales que vamos a experimentar, lamentablemente que va a ocurrir, va a ser lo que va a impedir, lo que va a permitir o impedir, pongámoslo en términos de impedir un proceso de quiebras empresarias mucho mayor que los salarios reales no cayeran tanto. Yo no, con esto no te estoy diciendo que sea bueno ni malo, sino simplemente estoy describiendo de manera aséptica una realidad, digamos, ¿no? Y a posteriori eso que... Muy bien, impide la quiebra o reduce la cantidad de quiebra de las empresas. Y una vez que se estabiliza y se arranca desde ese subsuelo, porque finalmente lo que estamos hablando es que lo que sucedió en la crisis del 2012 es que se arrancó de un nivel mucho más bajo del que estaba antes. O sea, acá podríamos decir que cada crisis nos coloca en un escalón inferior. La diferencia fue en el 2003 que al tener el aumento del precio de las commodities, entre otros factores, hubo una recuperación. Ahora no parece haber en el horizonte esa posibilidad. Yo por eso creo, como no hay ases en la manga del tipo commodity 2002-2003, y el consenso que había, yo me acuerdo también, otra cosa no menor, que no nombré antes, que me parece muy importante rescatar. Luego de todo el apoyo que el mundo financiero, los países desarrollados, hasta el Fondo Monetario le dieron al plan de convertibilidad, el consenso de Washington, el hecho que esa perla como ejemplo del mundo emergente que era Argentina se haya prendido fuego, generó mucho complejo de culpa en el mundo desarrollado y en los grandes centros de poder como el Fondo Monetario Washington de lo que pasaba en Argentina 2002-2003. Por eso se hizo mucho la vista gorda con muchos desastres estructurales que hicieron Dualde y Néstor. Hoy yo no, y se perdonó mucho, se le tuvo mucha condescendencia a la Argentina. El fondo salió, hasta que Néstor le pagó en 2006 con reservas al fondo. El fondo, yo recuerdo muy bien, 2003, 2004, 2005, cuando el acuerdo no estaba vigente, nunca hizo críticas importantes a todo el desastre estructural que estaba haciendo Néstor. Hoy yo no veo eso con Argentina, no veo un clima así de condescendencia que a la Argentina le dé espacio como para hacer cualquier cosa. Por eso creo que la caída que va a ocurrir, sí, nos deja un escalón muy abajo. Por eso yo creo que sería muy importante evitar un default de la deuda externa, ¿no? Pasado mañana hay un vencimiento que, según ha trascendido, el gobierno no lo va a pagar de deuda externa, luego del cual quedan 30 días de todas maneras hasta que se declare o no formalmente en default. Pero para mí sería crítico hoy no entrar en default. Yo hubiera hecho otra cosa con la deuda, justamente previendo la explosión del déficit fiscal
producto de la caída de la recaudación y el aumento del gasto, que es no negociar, no encarar una negociación de la deuda ahora, pagar con reservas, ir a un acuerdo con el fondo está deseoso de prestarle a sus países miembros, y dejar la negociación después que pasara la pandemia. Una vez que uno está con la economía un poco mejor parada, que negociar en el medio de este pandemonium que es la pandemia y la cuarentena. Decime, ¿va a hacer falta un plan Marshall o algo parecido después de esto? El mundo, de hecho, está ocurriendo algo por el estilo en el mundo, de una manera institucionalmente diferente a lo que fue el plan Marshall después de la Segunda Guerra, ¿no? Yo diría que está ocurriendo eso. El fondo está con programas de apoyo muy grandes, Estados Unidos también, con su país, Europa también. Está ocurriendo en los hechos un plan Marshall. ¿Y en la Argentina cómo sería un plan Marshall en la Argentina? No, bueno, un plan Marshall, ¿qué fue? Fue el desembolso, fue fondos externos que entraron a los países, de Estados Unidos a Europa, ¿no? Si hablamos de plan Marshall, el que puso esto sobre el tapete fue Fernández, ¿no? El que habló del plan Marshall. Tendría que entrarte plata de afuera como una especie de regalo prácticamente desde afuera a la Argentina, cosa que no lo veo. No veo que Argentina vaya a ser acreedor de un plan Marshall. El plan Marshall en todo caso es un plan chiquito con el Fondo Monetario. Podría decir que un plan Marshall es la reducción de la deuda, o sea, antes que no tengas que pagar es lo mismo que te entre dinero. Bueno, la propuesta que ha hecho Argentina en algún lugar, la propuesta argentina es no pagarle nada a prácticamente nadie hasta el fin del mandato de Fernández, ¿no? Ya lo dijo Guzmán, que al fondo también ellos esperan no tener que pagarle nada, así que en algún lugar lo está pidiendo en los hechos Argentina el plan Marshall. Si lo está pidiendo, lo está tratando de ejecutar en los hechos, es porque no hay un plan Marshall disponible en el mundo, al estilo que fue el plan Marshall después de la Segunda Guerra, ¿no? Claro, que además no era para todo el mundo, sino para un selecto grupo de países, ¿no? Claro. Ahora, decime, José Luis, en la Argentina, sacamos la palabra plan Marshall y permitime un plan heterodoxo, antiinflacionario y de crecimiento. ¿Hay margen para gradualismo cuando se termine o se salga, aunque sea parcialmente, del coronavirus, con una inflación que nuevamente va a estar, supongo, por arriba del 50%? ¿O va a ser cada vez más imperioso a partir del coronavirus asumir de que la situación es extraordinaria y requiere un plan de shock y no gradual? Bueno, el propio presidente Fernández lo ha planteado, ¿no? Acá hay que barajar y de nuevo, aprovechando las circunstancias de la lamentable pandemia. Yo creo que él es consciente de eso. Ahora, probablemente discrepemos profundamente de para qué lado tiene que ir la Argentina, ¿no? Yo creo que más allá de gradualismo, shock, creo que lo que amerita la circunstancia de la pandemia es discutir una nueva Argentina. Yo le tomo la palabra al presidente, ¿eh? Ok, discutamos una nueva Argentina. ¿Cuál es la Argentina nueva que él quiere? Y cuál es la Argentina, más que la que yo quiero, la que yo creo que Argentina debería ser mirando su decadencia de casi un siglo ya, ¿no? Argentina promediaba los 10 primeros países del mundo en ingreso per cápita en mediados del siglo pasado y estamos cerca del 100, mitad de tabla. Yo me planteé la pregunta esa y la escribí en un libro, La Argentina Devorada, ¿cuál es la respuesta? Yo creo que la Argentina tiene que cambiar de sistema directamente. Abandonar el proteccionismo industrial, ir a una economía abierta que compita con el mundo, para que de paso la gente pague por las cosas algo razonable, no el disparate que se paga acá por todo para proteger una industria nacional, ir a un Estado de un tamaño razonable, para que la gente pueda, en lugar de ser un esclavo impositivo, disfrutar el fruto de su trabajo, y que tener leyes laborales que promuevan la creación de empleo y no como estas que han causado, entre otras cosas, obviamente, 5 millones de trabajadores trabajando en negro. Yo creo que el cambio de régimen debería ser ese. Eso lo puedes hacer, ahí hay cosas para hacer de shock y hay cosas para hacer de manera gradual. Pero acá lo importante es si se cambia o no el sistema. Yo creo que el nuestro es un problema de sistema. Creo que a eso hay que ir. Creo que hay que hacer la pandemia, hay que usar la pandemia para discutir ese país. Independientemente de que algunas cosas las haga de shock o gradual, ¿no? Pero vos diferenciás lo instrumental de la dirección. Ahora, independientemente de la dirección, que se puede ir en un sentido o en el otro, la pandemia hace cada vez más necesario una reducción del gradualismo y una
un acrecentamiento, no sé si llamarlo de shock o de otra velocidad en la toma de a medidas. ver, si hablamos de lo que hay que hacer en la pandemia, acá, ahora que el gobierno me parece que tomó un poquito más de conciencia que al principio, que hace 30 días, con respecto a las tremendas consecuencias de una pandemia en materia económica, es acelerar el paso. Pero, o sea, sería cada vez más de shock lo que haría acá, pero entre el shock, yo sería ir para atrás con todo lo que está sugiriendo con el tema de la deuda, ¿no? Si vamos a hacer shock en materia de gasto público para salvar urgente al sector privado, vos tenés que tener, insisto, abierta todas las canillas de financiamiento. Respecto de la deuda, te veo pesimista en la posibilidad de que se llegue a un acuerdo. No. Mirá, las decisiones de entrar en default o no son políticas, además de económicas. Y yo no sé cuál es la decisión política que va a primar ahí. Pero Argentina, en la época que estaba peleándose con Griesa, tuvo muchas oportunidades por salir del default y nunca los usó ese cartucho. No estoy pronosticando eso, no, porque no tengo, es frotar la lámpara directamente, es qué decisión va a tomar Argentina. Pasado mañana, 22 de abril, cuando hay un vencimiento, hay 3 vencimientos de bonos externos, y qué va a pasar el 22 de mayo, cuando se cumpla el periodo ese de 30 días, dentro de los cuales vos sí tenés que tomar una decisión de pagar o no. No sé qué va a pasar. Para lo cual, para tener, si entiendo bien, ¿no? Para tener ese mes de gracia tenés que pagar intereses, ¿no? De acuerdo con contrato, sí, no podés no pagar nada. O sea, en cualquier caso, Argentina, para ponerlo en estos términos, en cualquier caso, Argentina, para no caer en default, tendría que algo pagar. Algo pagar, sí. Y de esa manera te declararían con una suerte de default selectivo, para no caer en default. ¿Y vos no ves esa motivación? Yo no te contesto la pregunta, no porque no quiera, sino porque no sé lo que va a hacer el gobierno. O sea, tu duda es que pueda decir una cosa con ánimo negociador y después termine haciendo otra. O sea, que pueda mostrar los dientes más de lo que realmente luego termine haciendo. Yo lo que tengo claro, Jorge, sobre este tema específicamente hablando de la deuda, que creo que es importante mantener, al revés de lo que viene haciendo el gobierno, todos los grifos para financiar el déficit fiscal abiertos. Digo el gobierno porque el gobierno ya postergó mano militar y por DNU los vencimientos de la deuda en moneda extranjera bajo legislación local. Eso ya lo hizo por decreto. Ahora estamos con una propuesta de reestructuración a lo que es moneda extranjera, legislación extranjera. Y es una propuesta muy dura la que se hizo, que ha despertado obviamente el rechazo de los acreedores. O sea, a ver, 24 horas después de haber hecho la propuesta, estamos un poco más cerca del default que antes. Eso es obvio porque los acreedores la rechazaron. Ahora, si eso termina en default, eso no lo sé. Yo deseo que no, porque no le conviene al país, insisto, y dejo de lado mi ideología, que es pagar lo que debes, punto. Lo dejo de lado, yo creo por una cuestión práctica, por el mega déficit fiscal al cual vamos, que no se cerrara ninguna fuente de financiamiento, ninguna. ¿Viste el reportaje que le hizo Berbisky a Guzmán este domingo? No todo, leí partes sueltas. ¿Querés que opine sobre alguna, si la tenés a mano? Te digo la que me parece importante, que es, Guzmán dice que Argentina no va a acceder al mercado voluntario de deuda, que Argentina no tiene posibilidad de acceder al mercado voluntario de deuda, y que ellos asumen en su propuesta que no hay propuesta que hagan que vuelva a colocar a la Argentina en el mercado voluntario de deuda. O sea, lo que está diciendo concretamente es la canilla de financiar parte del déficit con nueva deuda está cerrada. ¿Vos crees que no? ¿Que habría posibilidad de que Argentina volviese? Sí, pero escuchame, Perú acaba de colocar deuda en medio del marasmo de la pandemia, 10 años, una tasa regalada. Perú acaba... Googlealo después de la nota. Si sí, 3% de tasa de interés. Bueno, entonces es falso lo que dice Guzmán. No, Argentina Guzmán puede está ser... trabajando como que él quiere el default, él va al default. Está trabajando con esa cabeza entonces. No es cierto eso. El Fondo Monetario no para de cerrar acuerdos de préstamos en el medio de la pandemia con líneas especiales con los países miembros que lo piden. No es cierto eso.
me refería, hoy creo que se refería el ministro, a mercado voluntario en el sentido... No, pero no sé por qué te traje el fondo, porque meterte con el fondo te ayudaría a colocar en el mercado voluntario en el mercado privado. Ahora, José Luis, si vos tenés 4.000 puntos de riesgo país, es decir, es imposible emitir deuda en estas circunstancias. No, bueno, el riesgo país ha bajado 3.300. Bueno, Mira, o sea, a 35% de tasa anual sería imposible. no, en dólares no emitirías el 35%, no emitirías, no. O sea, ¿vos crees que existe posibilidades de ir al mercado Sí. voluntario de deuda si uno arreglaba con el fondo y seguía pagando los Claro, intereses? los 35 puntos en parte lo tenés porque vos acabas de defaultear la deuda en moneda local, legislación local. Previamente la CUNSA defaulteó la deuda en moneda local. Obviamente, si le vas sumando defaults, vos tenés que ir para atrás con esas cosas. José Luis, viste que las previsiones en Brasil, déjame hacer una comparación de Argentina con Brasil. Sí, Bolsonaro se opone a que se tomen cuarentenas y se pelea con los gobernadores sí. del sur de Río de Janeiro y se pelea hasta que renuncia a su ministro de Salud. Las proyecciones que había en Brasil eran de crecimiento de 2%, hoy plantean una caída del Producto Bruto del 4 o 5%, es decir, la mitad que la Argentina. ¿Se puede decir que Bolsonaro, al revés de Alberto Fernández, y a tu juicio lo calificás si mejor o peor, puso al revés primero la economía y después la salud? Sí, a ver, lo que demuestra no solo Bolsonaro, sino el mundo, ¿no? Que esto es debatible, que se cuidan las dos cosas. Sí, Bolsonaro dijo, voy a tener una cantidad de muertos sí o sí, bueno, no voy a destruir la economía, dado que la cantidad de muertos difícilmente cambie, por más cuarentena que haga. Yo no la calificaría como de más exitosa, pero sí que no es el único modelo el de Argentina. Eso tiene que ver hasta con la idiosincrasia de cada país. Países, no sé si Brasil es el caso, pero más acostumbrado a la guerra y a la muerte, como Estados Unidos e Israel, han tenido las economías más abiertas, cuarentenas más abiertas, Estados Unidos en particular, han aceptado mayor cantidad de muertos con una economía que va a caer brutalmente en este trimestre, pero se va a recuperar probablemente más rápido, seguramente más rápido que nosotros. Son decisiones. Esas famosas B corta, U o L, ¿vos ves que los países desarrollados se van a poder recuperar en B corta? Sí, es más probable. Estados Unidos sí te diría. Que a lo mejor Brasil y los países emergentes serios en U y nosotros una L. Y yo creo que sí, nosotros estamos más para una L que para una U. Ahora, políticamente, ¿soporta la Argentina una recesión nuevamente de 2 o 3 años prolongada, de enorme caída de capacidad de consumo de los salarios reales? A ver, cuando vos decís soporta ¿cómo? ¿Soporta con crisis, sin crisis? Porque soportarlo hemos soportado todo, ¿no? Me refiero, soporta, quiero decir, institucionalmente el sistema político sin un cambio de autoridades. Si no se lleva puesto al sistema político como se llevó puesto al sistema político en el 2002. Mira, es demasiado futurista la pregunta. Puede pasar todo, sí, puede pasar de todo. Sí, puede ocurrir, sí. No tengo la menor idea de cuál es el escenario más probable hoy. A nivel mundial, José Luis, lo que vos ves es que esta crisis es muy superior a la del 2008, cuando se la compara con el del 29, ¿es correcto o es una exageración? No, yo creo que es una crisis peor esta. Uh-huh. Sí, en cuanto a la actividad económica es más severa. Lo que agrava más la situación de Argentina. Y sí. O sea, en este contexto probablemente sea necesario un acuerdo económico y social más que nunca, independientemente de un eventual plan Marshall. Sí, a ver, Argentina ha tenido 10 trillones de acuerdo económico y social a lo largo de su historia y Argentina no ha parado de caer relativamente al mundo, te repito. Argentina a mediados del siglo pasado era el número 10 en el ranking mundial de ingreso per cápita, hoy en mitad de tabla en el mundo. Cayó casi 90 puestos en 70 años. Y en el medio ha habido 10 millones de acuerdos políticos y sociales. Acá lo que debe haber es un acuerdo político y social, y yo no dudo que tiene que haberlo, pero solo para un cambio de régimen.
Porque para un cambio de régimen sin duda que necesitas un acuerdo. Necesitas meter adentro a la Corte Suprema de Justicia también, a las bancadas de los partidos que están representados en el Congreso, a los gobernadores, a los sindicatos, a toda la política, a los empresarios, pero para un cambio de régimen hacia lo que hacen los países que prosperan, nada más que eso, hay que copiar a los países que prosperan. Más o menos todos hacen 2 o 3 cosas elementales, ¿viste? Vos mencionabas que en el 2002 uno de los elementos que ayudó y descomprimió en el tercer trimestre del 2002 y el cuarto, mencionabas la política también, de que Duhalde había anunciado elecciones. Es decir, el anunciar elecciones de alguna manera es como una especie de pacto, ¿no? Porque te colocás en una posición donde vos ya descomprimís. No sos un competidor. Claro. Y Labaña marcaba siempre que gran parte de la recuperación era el resultado de que la gente tan asustada con la crisis que se había visto, que en aquel momento hasta los cartoneros parecían algo nuevo, que hoy nos acostumbramos como parte de la normalidad, pero en aquel momento sorprendían, y el golpe lacerante que implicaba a la gente yendo a buscar comida a los supermercados, que en aquel momento también era algo nuevo, hicieron a la sociedad reflexionar y posponer sus conflictos de intereses. De alguna manera, lo que dice Labaña es que hubo una especie de pacto tácito o expreso. ¿O crees que el coronavirus puede producir en la sociedad una toma de conciencia que haga reducir la grieta y generar las condiciones para un cambio de sistema y un acuerdo en un sistema posible en el que podamos todos estar de acuerdo? Yo creo que la sociedad sí. El tema es si la política, los sindicatos y los intereses empresarios que gobiernan Argentina están dispuestos a eso, porque los ganadores de la decadencia argentina, a ver, el perdedor es claramente uno solo y es claro, es la ciudadanía, el ciudadano común, la gente de a pie. Ahora, los ganadores de esta decadencia, la política, los empresarios prebendarios, los sindicalistas, no es fácil que entreguen la posta, ¿no? Tienen que deponer mucha ambición o tener miedo a lo que ocurra en el llano. Yo creo que el miedo de lo que ocurría en el llano en el 2002 no fue menor a la hora de lo que pasó. De esas concesiones. ¿Cómo? De esas concesiones. No sé, sí, de esas concesiones, no me parece menor. ¿Vos te acordás en 2001 donde a los políticos la gente los fajaba, donde lo encontraban en la calle? ¿No? Exacto. A ver, déjame hacer una comparación con Corea. Cuando uno va a Corea del Sur y ve, Corea del Sur tenía un Producto Bruto Per cápita inferior a Argentina cuando Alfonsín gobernaba, digo, para tener una idea de lo que fue el crecimiento exponencial que tuvieron. El argumento que ellos utilizan es que la guerra de Corea, que podríamos decir es una de las últimas guerras junto con la de Vietnam, destruyó todo el país, destruyó los empresarios, destruyó las castas, destruyó cualquier tipo de oligarquía o de elitismo, los sindicatos, todas las instituciones, y el país comenzó desde cero. O sea, colocan la destrucción como parte de la energía que produjo el crecimiento posterior. Vos hablabas de quiénes fueron los beneficiarios de la decadencia argentina, y claramente aún los empresarios que vivían del Estado no queda nada. Es decir, casi que no queda cuando vos tenés 50% de la gente trabajando en negro y vas a tener a lo mejor el 70%. ¿Puede ser que el coronavirus tenga ese efecto destructor y creador y sea partero de algo nuevo? No. Por eso es tan complicada la construcción, ¿no? Porque yo no creo que el coronavirus sea un aglutinador, no. Es más, yo creo que el presidente... A ver, en algo estoy de acuerdo con el presidente, hay que barajar y ir de nuevo. Ahora, creo que él quiere salir para el lado para el cual salió siempre Argentina, que es lo que siempre le provoca la decadencia larga, ¿no? Yo creo que hay que barajar y ir de nuevo para algo que creo que... No sé si la pandemia va a provocar la necesidad de eso, algo nuevo. Yo creo que, a ver, la pandemia y la crisis económica que ya se empezó a gestar y que ya está empezando a emerger en Argentina, va a meritar la discusión de hacer algo nuevo. Pero me parece que
las acciones de algo viejo en el contenido y nuevo en el envase, que es la historia de Argentina, siempre hacer lo mismo, nada más que te lo van cambiando de envase para que la gente crea que es diferente. Yo creo que va a tener las acciones tan altas como, o más altas incluso, que de hacer un cambio de contenido, no un cambio de envase solamente. Cuando yo hablo del cambio, es un cambio de contenido. Entiendo. El cambio de contenido es... O sea, lo que vos ves es que va a profundizar la dirección, podríamos decir... A ver, el intento de Fernández es profundizar lo que venía pasando en Argentina, es darle una vuelta de tuerca más a eso. El intento de Fernández. Ahora, yo alguna esperanza guardo que los que pensamos diferente a Fernández y al grueso de la política y al grueso de los empresarios prebendarios, remarcar prebendario porque a mí hay una clase empresaria que es muy salvable, pero no el típico que vive golpeando la puerta del gobierno de turno para algún favor, no. O el sindicalismo. Yo creo que la dirección que piensa Fernández es esa, con esta historia de que la riqueza es mala, el deseo... A ver, para Fernández la culpa del coronavirus y la crisis es el deseo de ganar plata, digamos, del capitalismo. Bueno, yo creo que eso es una tesis absurda para mí. ¿Crees que va a prosperar los juicios a China? ¿Cómo? ¿Crees que van a prosperar los juicios a China respecto de que es responsable por haber ocultado? Ojalá que prosperen. Se merece todo el rigor de la comunidad internacional china. Ya estaba jugando en el borde en todo, copiando patentes, etcétera. Esto ya es un exceso. Si es que tiene que ver con pruebas químicas, mucho peor todavía. Y si no fue por eso y fue por otro tema alimentario, la negación de la epidemia en su momento y pandemia después, peor. Ojalá que prospere, no sé si va a prosperar, pero ojalá que sí. José Luis, por último, ¿qué consejos les das a las personas que asesorás, a tus clientes, que puedas compartir con la audiencia como corolario de esta conversación? Bueno, como concepto, wait and see, en primer lugar, obviamente. No están las cosas como para decir, ok, apenas ve una lucecita de que se abre la cuarentena, vuelvo a invertir. No. La segunda es, aún en el límite, tienen que, para salvar a la empresa y salvar el grueso de los puestos de trabajo, porque salvar a la empresa es salvar mucho más puestos de trabajo de los que a lo mejor una empresa despediría, firmen los acuerdos salariales más flexibles posibles, porque no sabemos cuánto dura la cuarentena y cuánto dura la caída de la actividad, aún después de la cuarentena. Privilegiar, bueno, ya es un consejo muy micro, ¿no? Privilegiar el cash en el corto plazo, pues no sabemos cuándo arranca esto nuevamente. E imaginás que esa situación se come también en el 2021, porque el wait and see va a llevar a que si se cae 10% en el Producto Bruto del 2020, habrá un arrastre para el 2021 también, o sea, para prepararse para una larga recesión. Sí, yo creo que vamos a tener un golpe muy fuerte recesivo ahora, del cual va a costar levantar. Sí, ver números positivos en la comparación interanual, te lo pongo en términos más estadísticos, ¿no? Ver números positivos en la comparación interanual va a costar mucho tiempo. Mucho tiempo. Esto no es una vez, ¿no? O sea, imaginar que recién en el 2022 podría haber un número positivo interanual. Sí, en el mejor de los casos. Ahora, para ponderarlo, llevarlo a términos absolutos, el Producto Bruto argentino es igual al del 1998 antes del coronavirus. Sí. Si recuperaremos el Producto Bruto después del 2023, para recuperar una caída de 10 puntos, por ejemplo, ahora y, no sé, 5 el año siguiente, vamos a tardar 3, 4 años para llegar al Producto Bruto que teníamos antes del coronavirus. Sí, y en términos per cápita te va a costar todavía a lo mejor un periodo presidencial más, ¿no? Porque la población crece 0,9% por año. O sea que podríamos decir que a lo mejor en el 2024 se recupera el Producto Bruto
coronavirus que ya había caído 3 de los 4 años de Macri, estaba estancado otros años atrás. O sea, podríamos hablar de un caso en la economía mundial casi de 30 años, un cuarto de siglo, sin crecimiento de Producto Bruto. Claro, con oscilaciones, pero el nivel, sí, entre puntas, el mismo. Bueno, Dios nos ayude, José Luis. Bueno. Muchas gracias por esta conversación. No, por nada, un abrazo placer. grande. Chao, chao. Busca esta entrevista de Jorge Fontevecchia de Pensando el Coronavirus en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.